Amigos, continuamos con nuestro espacio de entrevistas y vamos a retomar un tema que lo veíamos en el bloque anterior y tiene que ver con el tratamiento del proyecto de ley para la justicia laboral y reconocimiento del trabajo del hogar. Precisamente una iniciativa que es analizada por la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional. Este órgano parlamentario sesionó este lunes y a lo largo de esta jornada ha recibido a diversos actores que han formulado también sus observaciones y propuestas. Para hablar sobre este tema nos acompaña ya Judith Flores, ella es vocera de la Asamblea de Mujeres Populares Diversas del Ecuador. Bienvenida a la televisión legislativa, Judith. Muchas gracias por el espacio. Antes de entrar a lo que fueron los planteamientos que ustedes expresaron al interior de la comisión respecto de este proyecto de ley, yo quisiera tener de usted un criterio general respecto de esta iniciativa, porque como comentábamos fuera de cámara, se constituye en un logro de una demanda que ha durado por décadas. Sí, y es importante reconocer, y nosotros reconocemos el que se abra la posibilidad de abordar esta ley. Quizá es importante recordar que esta es una ley que ha venido demandándose desde hace varias décadas, no es una ley actual. De hecho, cuando un grupo de mujeres amplio se reúne con el entonces candidato Rafael Correa en la costa ecuatoriana y se le entrega, espero recuerde esto, el señor presidente se le entrega la correa, simbólicamente a Correa, una de esas demandas era aquí. Es decir, el movimiento feminista y el movimiento de mujeres ha venido permanentemente construyendo propuestas para que se reconozca el valor económico y el valor cultural, el valor que tiene para la sociedad y para la economía el trabajo que realizamos principalmente las mujeres, ¿no? Ahí hay que aclarar que no solamente las mujeres realizamos el trabajo de cuidado, sino también niños, niñas, adolescentes y personas de la tercera edad. Justamente por ahí iba mi siguiente pregunta, porque ¿cuáles fueron entonces o en ese entonces las principales demandas de los colectivos de mujeres? Sí, nosotras venimos reclamando, digamos, esta propuesta en varios términos, ¿no? La primera es cuál es el concepto de las personas que trabajan o del trabajo de cuidado, el trabajo del hogar. Nosotros lo que estamos planteando es que se amplíe este concepto y que se comprenda que se incluya lo que comprende ya la ley. O sea, la Constitución indica que el trabajo no remunerado y del hogar implica actividades domésticas, actividades de cuidado y apoyo a la comunidad. Es importante entender estos tres elementos porque eso nos permitiría abarcar a las mujeres, a las personas de tercera edad, a los jóvenes, a los niños y niñas, como decía antes. Claro, nosotras no solamente cocinamos, lavamos, planchamos, limpiamos la casa, cuidamos a las guaguas, además somos las encargadas de cuidar a los enfermos, de cuidar a los discapacitados, de cuidar las dietas de las otras mujeres. Somos las encargadas de ir a las mingas, de ir al comité, a las reuniones del comité de padres de familia, donde siempre estamos las madres, ¿no? Somos las encargadas de sostener las actividades, la kermés para ayudar a la vecina. Ese trabajo comunitario es tiempo. Si lo hiciera otra persona, si yo le pago a una persona para que organice una kermés y saque fondos para construir el centro de salud, es un trabajo que tiene valor, pero que nosotras no lo cobramos, ¿no? La necesidad de estas definiciones fue uno de los tantos elementos que ustedes expresaron hoy al interior de la Comisión de los Trabajadores. Sí. El otro elemento que estamos planteando es que necesitamos seguridad social plena. ¿Cuál es el concepto de seguridad social plena? En la ley, en la propuesta de ley, se contempla solamente lo que es vejez, muerte e invalidez. Nosotras decimos, si vamos a ser consideradas como trabajadoras, como tal cual, debe considerarse todos los temas de enfermedad, de maternidad y de riesgos de trabajo. Entonces, seguridad social plena implica tener acceso a todos estos beneficios. No se puede hacer una división entre la red de salud pública y decir que allá vamos a estar atendidas por maternidad y por enfermedad, porque lo que miramos hasta ahora es que está rebasada la red pública por un lado, pero por otro lado el concepto mismo de trabajadoras estaría siendo limitada. Entonces nosotros decimos, si somos consideradas trabajadoras, ¿no es cierto?, debemos tener la misma concepción de seguridad social plena que tienen el resto de trabajadores, hombres y mujeres. Y para
garantizar esa seguridad plena, seguridad social plena de la que habla, es necesario un aporte por afiliación. Y este fue un elemento que sin duda marcó la discusión al interior de la Comisión de los Trabajadores este lunes, porque ustedes también tienen un planteamiento al respecto. Sí, nosotros consideramos que debe haber una claridad en términos de los cálculos en las aportaciones. Por un lado, miramos que los cálculos de las aportaciones deben ser hechos en base a los ingresos percibidos por la persona afiliada o el núcleo familiar. Ahí va una primera diferenciación. El núcleo familiar debe ser declarado a nuestro criterio por las mujeres, ¿sí? Es importante que, por supuesto, hay una responsabilidad del núcleo familiar, pero sabemos que la realidad de la familia es cambiante. Entonces, las mujeres deben declarar este núcleo familiar. Por otra parte, en muchos otros casos van a ser solo las mujeres las que aporten. El otro elemento de dónde sale, cómo se garantiza un fondo permanente para la seguridad social de las personas que realizan este trabajo es poder hacer un complemento, un encuentro entre el Estado y las empresas privadas, las empresas, digamos, de extracción de recursos naturales no renovables. De los sectores estratégicos. Y de los sectores estratégicos y las mujeres. No estamos planteando que las mujeres no debamos aportar. Ese es un derecho, pero también el rato que asumimos un derecho, sabemos que tenemos una obligación. Lo que estamos planteando es que los cálculos deben ser bien hechos, deben considerar las condiciones reales de las mujeres. ¿Pero no demandaron que sea el Estado el que asume el 100% de las aportaciones? No, nosotras lo que hemos estado demandando es, de acuerdo al artículo 9, hemos pedido en concreto que se haga un cambio al artículo 9 de esta ley, que indica que de acuerdo en conformidad con el artículo 328 de la Constitución, en las empresas de explotación de recursos no renovables, el límite de las utilidades que percibirán los trabajadores será de 40 salarios básicos unificados del trabajador en general. El excedente será depositado en la cuenta que para el efecto abra el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, destinado al aseguramiento de las trabajadoras no remuneradas del hogar. Una cantidad igual será entregada por las empresas a esta cuenta, ¿sí? Entonces, estamos hablando que cuando nos referimos a las utilidades, son las utilidades de los trabajadores, pero también las utilidades de las empresas. Y ahí el argumento que hemos pedido, se recuerde, es que hay un permanente crecimiento de ganancias de las empresas en general, digamos, de todas las ramas de la producción, pero si hablamos de las empresas que se encargan de la extracción de recursos naturales no renovables y las empresas estratégicas, también pasa lo mismo. Por otro lado, es el Estado también el que debe asumir y garantizar lo que falta, porque efectivamente el Estado está, en el caso del bono solidario, está aportando ya, y por otro lado son las mujeres. ¿Qué es lo que digamos, cuál fue el punto de discusión? Es que de acuerdo al planteamiento de varios asambleístas, se estaría hablando de $2. En ningún momento nosotras hemos revisado la propuesta de el documento de ley que se nos envió, y en ningún momento nosotros miramos un cálculo que el cálculo que hacen nos permita llegar a $2. Por eso nuestra preocupación es que sea mayor. Ahora, eso hay que considerar o diferenciar, digamos, otro grupo de personas que incluso esos $2 les resultaría complicado. ¿Cómo aseguramos que esos $2, que para muchas mujeres es la diferencia entre comer o no comer en un día, pueden ser depositados de manera permanente? ¿Pero quién lo asumiría entonces? Nosotros estamos en esos casos particulares. Nosotros estamos asumiendo que es este fondo que se conformará con las utilidades de los trabajadores y las utilidades de las empresas, el que deberá cumplir. Porque, ojo, ahí nosotras no estamos mirando solamente en este momento, ¿sí? Estamos mirando cómo se va a sostener después de 20 años, que es la propuesta, cómo se va a sostener después de 20 años ya las pensiones que deberían recibir las mujeres. Para ir terminando, ¿dónde quedaría entonces el principio de la corresponsabilidad? No, es que nosotras decimos que sí hay una corresponsabilidad de las mujeres, hay una corresponsabilidad del núcleo familiar, pero que los cálculos deben ser hechos de manera diferente.
¿Que sí, se precise que exista un poco más de claridad? Sí, porque no solo más claridad, sino que el momento en que entra otro aportante, que son las utilidades de las empresas, se arma un fondo que va a permitir que las mujeres más empobrecidas no tengan que caer como sujetos de mora el momento que no paguen. Pero por supuesto, nosotras también estamos asumiendo que tendríamos una responsabilidad en los aportes. Lo que estamos diciendo es, tenemos que hacer una clara precisión de quiénes son las mujeres que están más complicadas económicamente a la hora de hacer un aporte. Y sin duda se mantendrá la expectativa respecto del trámite de este proyecto de ley al interior de la Comisión de los Trabajadores, que, como ya mencionamos, ha recibido diversos criterios, observaciones desde distintos sectores en torno a esta iniciativa. Han sido los planteamientos expresados por Judith Flores, vocera de la Asamblea de Mujeres Populares Diversas del Ecuador, quien nos ha acompañado en este espacio informativo. Como siempre, bienvenida, Judith. Muchas gracias. Amigos, nos vamos a una nueva pausa. No se vayan, enseguida continuamos con más información en nuestra asamblea.